Bueno, ya se los adelantábamos, ese programa especial posterior a las elecciones y ya está con nosotros ahí conectado, lo vamos a ver prontamente en nuestro locutorio virtual, nuestro Lucas Serrano. ¿Estará tan trasnochado como nosotros? ¿Estará tan impactado con algunos resultados como nosotros? Yo creo que sí. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bienvenido. Buenos días, Lucas. Buenos días, ¿cómo están? Sí, un poco trasnochado, la verdad. Lucas. Ahí está. ¿Sí? ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí, Lucas. Perfecto, sí, también, sí, un poco trasnochado. Y efectivamente hay cosas que eran lógicas y que se dio la razón, lo que se veía viniendo, pero yo creo que es más sorpresa. O sea, la elección de París a nivel regional, creo que es digna de análisis. El PDG vuelve a construir, la versión 2.0 del PDG, y hay que ver cómo ahora capitaliza esta nueva mayoría que instalado, creo que se construía como una tercera fuerza importante, quizás incluso atribuyéndose centro político, ¿no? Entonces tenemos un cambio hegemónico claro, ya veníamos viviendo, no hay ninguna sorpresa, creo yo, en ese sentido, pero hay confirmaciones que son bastante fuertes y que vienen a decir que hay un siglo político en Chile que se demoró harto morir. Y hoy día ya tenemos el de algo que no sabemos hacia dónde va, pero ahí está creciendo y tenemos una segunda vuelta que a todas luces parece difícil hacer para el oficialismo. Ahí, Luquita, también pensando en lo que tiene que ver con el PDG y también esta fuerza que surge de que obviamente es lo que además no veían las encuestas, porque claro, los dos nombres que pasan a la segunda vuelta es algo que ya se venía viendo, pero este tercer puesto no, y además como el resultado que tuvieron en el Congreso son 14 diputados, una muy buena cifra, pero cuando uno ve como el detalle... el anterior también les había ido bien, pero no son los mismos nombres. Después muchos de ellos se fueron a otros partidos. También siempre se cuestiona respecto a que Franco Parisi no está acá en Chile. Entonces, a veces uno piensa, ¿de dónde sale entonces todo? ¿Cómo se organizan también? Si no es quizás como la forma tradicional que uno conocía de hacer campaña o de hacer partido, de hacer vida también de política constante, con en el fondo cuando no tenemos tampoco en el partido de la gente, quizás más territorialmente, figuras que sean claves, que sean quizás como las bisagras también en el territorio. Bueno, eso es algo que debería cambiar ahora o debiese haber aprendido ya el PDG más allá de la figura luego del periodo para lo que tuvo todo muy bien, o sea, terminó con una bancada totalmente desarticulada, con una llegada de Giles que le permitió decir que todavía tenían una y que le ha permitido hoy día la nueva mayoría que aún así descansa mucho el personalismo. Miremos de la región. Franco Parisi sale segundo 25% de los votos más o menos. Y la lista del PDG saca menos de la mitad de eso. Entonces hay votos cruzados que Franco Parisi y aún así toda la gente que confía en Franco Parisi todavía no ha confiado probablemente por lo mismo que hicimos los parlamentarios del PDG, y esta es la oportunidad que tienen para mostrar que es una coalición seria. No lo fueron muy en el Congreso, hicieron este pacto con el Partido Comunista para las presidencias y salió muy bien. Entonces es fundamental ver ahora la nueva versión del PDG que viene más porque Parisi ganó muchos más votos al que mejor la vez pasada, ahora que la vez pasada se construye como una fuerza real porque obviamente queda mucho paño para cortar, ni siquiera hemos terminado el eleccionario, pero Franco Parisi muy bien posicionado para el proceso que viene. Entonces, ¿cómo controla el nuevo a él ahora? Viva nuevo electoral va a ser fundamental cómo se construye de cara a lo que viene. Obviamente hay aquí algo que depende de ser complicado que ahora va a ser fundamental tener una nueva opción, porque lo conversamos un poco en las semanas previas a la elección, que lo defensa en particular, porque él, a diferencia de otros candidatos como Marco Enrique Minami, solo va subiendo.
Entonces, ayer obviamente volvió a salir tercero, pero con mucho más votos que la vez pasada. O sea, hay más de 2,5 millones de votos a Franco Parisi, y que hoy día son la mayor repesca electoral, pensando en la segunda vuelta con Franco Parisi, que se ha convertido un poco en el que todos quieren conseguir ahora, y que ayer dijo que vayan a ganarse los votos. Está en una posición muy privilegiada también. José Antonio Gas, lo que tiene que hacer en teoría, porque las cosas no son lineales, es asegurar los votos de Kaiser y los votos de Matei, y parece que la elección está ganada, y obviamente Janet Jara tiene que ganar los votos de los comunistas, que es difícil, y sacar votos de los viudos de Matei, porque con lo que tiene con Harold, estamos incluyendo a Harold en la izquierda, lo cual es algo bien necesario, no, pero entre Harold y Antero no tiene mucho lo que crecer tampoco. Luca, en ese sentido, y tomándonos un poco de lo que tú mencionas, y me quiero tomar y creo que se lo mencionaba también a Leslie, ayer Marco Enríquez dio un discurso, declaraciones bastante catastróficas y apocalípticas respecto, se acabó la transición, dijo, se acabó el mundo político como lo conocíamos, y quiero unirlo con esto de Franco Parisi, porque ayer por lo menos me hizo bastante sentido las palabras de él. Él culpó mucho a las encuestas a mí sí me perjudicaron, esta vez, dijo Franco Parisi, la prensa me trató un poco mejor. Quizás nos hemos tomado poco en serio lo que representa Franco Parisi, y ahí lo digo también casi como una autocrítica. Nos hemos tomado poco en serio a Franco Parisi en el sentido de que hoy día tenemos un electorado que quizás ya no se divide en izquierdas y derechas. A lo mejor quien votó por X presidente votó por un diputado que no tenía que ver con la misma línea política, pensando en que tenemos un electorado que nació, que los que tienen hoy día 30 años nacieron en el 90, por ejemplo. ¿Será que por ahí va, que hoy día estamos quizás siendo bastante poco... estamos viendo muy acotado el panorama y seguimos hablando entre izquierdas y derechas cuando a lo mejor eso ya pasó? Ya no es. Es que ciertamente pasó algo de eso. O sea, Janet Jara saca menos votos que la sumatoria de a nivel nacional. ¿Qué te quiere decir eso? Que votó por los candidatos de Janet Jara, tanto lista A, lista B, que no votó por ella en la presidencia. Claro. Lo mismo tenemos con Matei. Entonces, obviamente esto se reconfirmó más, venía pasando un poco, pero cada vez nuevo elector, voto obligatorio, tenemos gente que no responde a las lógicas tradicionales de la derecha. Cruzan sus votos sin problema, cambian de un lado a otro, y esa nueva rearticulación también es una rearticulación que también vemos en las hegemonías. O sea, ayer se confirmó uno que en la derecha lo que ruge fuerte republicano. Chile queda relegado, un papel de secundario, un poco lo que le pasó al socialismo democrático con la izquierda del Frente Amplio y el Partido Comunista, donde está la otra hegemonía al frente. O sea, ya tenemos que en los dos primeros lugares, los partidos tradicionales, que fueron los partidos de la transición, y ahí Marco Enríquez tiene algo de razón, ya pierden su peso político relativo. Por otro lado, tenemos este centro político ahora que obviamente todos hablan de la orfandad del centro político, pero tenemos por ahí un Franco Parisi que parece consolidarse como la tercera opción. O sea, no es menor que segunda elección presidencial consecutiva él salga tercero, le gana fuerzas, o sea, le gana a Matei, o sea, le gana a la estructura de Chile Vamos, con lo que criticamos un rato, que el PDG no logró, fue capaz de mantener bien su estructura a nivel de parlamentarios, tampoco le fue tan bien en elecciones entre medio, en las convenciones constituyentes no le fue tan bien al PDG, ahora no le fue tan bien el PDG tampoco en las municipales del año pasado. Entonces
lo que tenemos es una construcción de una fuerza que no responde a lógicas tradicionales, pero obviamente hay encuestas que siguieron a Franco Parisi tercero, obviamente no son la mayoría, pero en ciertas encuestas la posición de Franco Parisi sí apareció, y el discurso contra las encuestas no es nada nuevo. Recuerden lo que le pasó a Beatriz Sánchez con Alejandro Guillé, que ella dijo un poco lo mismo, y el Frente Amplio dijeron lo mismo, que aquí las encuestas lo habían perjudicado, porque si Beatriz Sánchez en su momento fuera visto como una opción mucho más viable, podría que Alejandro Guillé podría haber sido ella la que pasara a segunda vuelta, pero las encuestas no generaban ese ambiente. Finalmente sí hay un tirón de orejas para las encuestas, pero también es algo lógico, porque el votante nuevo, que era un votante que puede resonar bastante con Parisi por discurso, porque no se mueve en variables de izquierda y derecha, porque nunca le interesó la política, la verdad, y que es un votante que para las encuestas es muy difícil de agarrar, porque ni siquiera te responde el correo, ni siquiera te responde el teléfono. Entonces, ni siquiera está en ese grupo de indecisos que te dan las encuestas. Entonces, obviamente hay una necesidad de empezar a poder leer mejor ese elector, pero también entender que en las nuevas métricas los valores tradicionales de lo que era la izquierda y la derecha están un poquito diluidos, y lo que es paradójico, porque vamos a tener quizás, a lo menos nominalmente, la segunda vuelta más polarizada que hemos tenido en nuestra historia. Ahí, Lucas, también hablemos de qué es lo que pasa con Chile Vamos. Aquí este quinto lugar es un quinto lugar de Evelyn Matei. ¿Es ella finalmente la que queda más perjudicada, o es el conglomerado el que también finalmente queda en esta posición tan relegada, no competitiva en realidad también en las presidenciales? Hay un poco de ambos, porque tenemos primero que todo una Evelyn Matei que sin duda alguna no dio el ancho, y lo conversamos de lo errática que fue su campaña, pero también un Chile Vamos que se volvió a encontrar con esta posición. O sea, la elección presidencial anterior se le atribuyó a que quien era su candidato era un afuerino, era Sichel, era alguien que la verdad no tenía que haber ganado esa primaria, porque tenía que haber ganado la y el sector se encontró apoyando a alguien que no era de los suyos. Pero Evelyn Matei viene del seno mismo de lo que era la Alianza por Chile. Entonces uno esperaba que eso no iba a pasar. Sin embargo, vemos que Chile Vamos, que le fue mejor en la parlamentaria de lo que le fue a Evelyn Matei, no logró convocar ni dentro de esta primaria de derecha que fue ayer. No fue vista como la opción más seria. O sea, José Antonio Kast desde mediados de año se consolidó en las encuestas como la opción más seria, y eso le trajo bastante rédito, y sin duda alguna yo creo que hay culpa de ambos. Yo creo que hay culpa de Chile Vamos, porque Chile Vamos igual se farrió esta elección. O sea, al partir de este ciclo electoral, Evelyn Matei venía sola corriendo en la encuesta, llevaba mucho tiempo posicionada como una buena candidata. En la elección parlamentaria del año pasado, a Chile Vamos, de municipal del año pasado, a Chile Vamos le fue bastante bien. Tenía más alcaldes que el Partido Republicano, tiene más gobernadores que el Partido Republicano. Entonces, todo hacía prever que esto era para Evelyn Matei, pero en algún momento esto se diluyó. Es cierto que si algo podemos aprender del momento de hegemonía, de cambio de hegemonía de la izquierda, que sea en un contexto de crecimiento, o sea, que sea en ese momento donde la izquierda se encuentra con un momento progresista en el país, desde el estallido social, la apertura de las rutas constituyentes, la elección de Gabriel Boric, que cambia la hegemonía desde lo que era la exconcertación hacia el Frente Amplio, hacia el Partido Comunista. Vemos que la izquierda tradicional se termina diluyendo, y eso es lo que estamos viendo un poco en la derecha ayer. O sea, ahora el que va, Chile Vamos va a tener que ponerse un poquito en el vagón de un tren que es José Antonio Kast, donde republicanos, que le fue mejor en el Congreso, que aumentó sus senadores, va a tener mucho más peso ahora que lo que ya tenía, y Chile Vamos va a tener que empezar a mirar y preguntarse qué va a hacer, sobre todo en un contexto donde ahora, porque lo vimos rápidamente, o sea, a las 8 de la noche Evelyn Matei dijo que esto estaba listo, y esa Evelyn Matei que había sembrado un manto de dudas sobre si se iban a sacar la foto con Kast o no, que ella no lo iba a llegar y apoyar,
en menos de 5 minutos ya estaba ahí en el comando de Cast dando un discurso. Entonces, rápidamente, quizás por mismas presiones internas, Chile Vamos se acopló a Republicano. De momento es una coalición electoral, pero si es que el escenario de Cast que es favorable, se concreta, va a convertirse en una coalición de gobierno. Hay que ver el rol que va a tener Chile Vamos en esa coalición de gobierno y qué se puede significar, porque vemos, por ejemplo, por el Partido Socialista que puede sacar algunas cuentas alegres, puede sacar las cuentas de lo que, por ejemplo, de Paulina Bodanovich en el Senado, etcétera. Pero ha sido bastante, y al PPD también le fue bien en cierta manera, pero ha sido bastante complejo el desgaste que han tenido en este gobierno, siendo parte de este gobierno. Y ahora probablemente vamos a tener una discusión similar en Chile Vamos. Vamos a tener una discusión similar en Chile Vamos de cuál va a ser el rol, probablemente los ministros más probados o los nombres más que van a dar más tranquilidad de un posible gobierno de José Antonio Cast van a ser más cercanos a Chile Vamos, y hay que ver los costos de cómo se reorganizan ahora. Pero sin duda alguna ya la hegemonía no está, y por lo mismo la hegemonía del centro hoy día está en el PDG. Obviamente uno tenía esta cosmovisión de que el centro era gente moderada, como lo que decía Demócratas, como lo que decía Amarillo. El PDG no es moderado en el sentido de que es bastante duro y taxativo, y a eso también lo vamos a ver ahora en la segunda vuelta. Vamos a ver un guiño, obviamente siempre está esta idea de que en segunda vuelta nos vamos a moderar, pero vamos a ver un guiño a Parisi, sobre todo la campaña de Jara. Vamos a empezar a sacar el IVA a todas las cosas para empezar a tomar ideas de Franco Parisi, porque casi le faltó un poco decir a Franco Parisi ayer que yo entiendo que ellos tienen su democracia digital y que está bien, a nadie es dueño de los votos, lo hemos aprendido 10.000 veces, que aquí ya los votos no son de alguien como para controlar y mandar para un lado, pero él les dice muy juegos del hambre, bueno, vengan a ganarse los votos. Si ustedes quieren los votos de este 19%, vengan y compitan por ello. Ayer con el sartén por el mango. Lucas, nos vamos a ir a la pausa porque tenemos que hablar de lo local y queremos, por supuesto, irnos a la pausa un ratito, pero vamos a volver contigo. Así que nos vamos a la pausa y ya retornamos con más a Mesa de Noticias. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 978-624682 o visítanos en Los Carrera 1865, Concepción. ¿Quieres una educación que realmente prepara a tus hijos para el mañana? En los colegios Concepción y Concepción San Pedro se ofrece inmersión en inglés desde el nivel parvulario como metodología de aprendizaje. Actividades extraescolares y transporte con recorridos preestablecidos. Además, sin cuota de incorporación. Colegios Concepción, formación de personas íntegras, líderes y con visión de futuro, a través de una educación de calidad que marca la diferencia. Conoce más sobre admisión en www.coemco.cl y asegura tu lugar. ¿Sabía usted que si está pensionado puede retirar su plata del seguro de cesantía con su cédula de identidad sin papeles y solo haciendo un clic? ¿Escuchó bien? Ingrese a afc.cl con su clave única, revise si tiene dinero disponible, solicítelo como pensionado y lo recibirá en un solo pago directamente en su cuenta bancaria. Para más información, visite afc.cl. Este es un mensaje de AFC Chile. En Óptica Vener, ven a conocer la nueva colección de gafas de sol. Sí, la nueva colección 2026 que ya está disponible para ti. Protege tus ojos y luce espectacular con los diversos modelos que tenemos a disposición. Ven y visítanos. Óptica Vener, tu especialista de la visión. O'Higgins 539, Concepción. Con el Volvo EX30, súbete con seguridad a la mayor comodidad, a la mejor tecnología
y al diseño escandinavo. Y sobre todo, súbete con seguridad a la electromovilidad, con el auto 100% eléctrico más vendido de Chile. Precio con financiamiento desde 29.900.000 pesos. E instalación de cargador domiciliario incluido. Descúbrelo en tu concesionario más cercano. VolvoHomestore.cl. Volvo. Oiga, compadre, ¿no encuentra raro ese movimiento de allá en el cerro? Como que están sacando harto árbol, ¿eh? Uy, sí. Tiene razón. ¿Y tendrán permiso de la CONAF para hacerlo? Para toda intervención de bosques, necesitas un plan de manejo aprobado por CONAF. Sin eso, es corta no autorizada. Denuncia. Ingresa a oficinavirtual.conaf.cl. Con tu ayuda, cuidamos los bosques. Fiscalizar para proteger y conservar la naturaleza. CONAF, Gobierno de Chile. Oye papá, ¿tú sabías que en Chillán hay una clínica donde te operan de la próstata por solo 688 lucas? ¿En serio? Sí. Aquí en Concepción me están cobrando más de 3 millones. No, po, en Chillán te cobran solo una cuarta parte y tienen más de 20 cirugías con precios rebajados. Próstata abierta, IRTU de próstata, fimosis, histerectomía, varices, cirugía bariátrica y también eliminan los cálculos renales sin cirugía. No pagues de más. Anota el dato, llama al +56 422 431 977. Revisa todas las cirugías en la web clinicalasamapolas.cl. En Chillán, Las Amapolas, una clínica más humana. Este verano, respira, estás con Anguo. Compra un aire acondicionado. Aires acondicionados de Anguo cuentan con tecnología inverter, consumen menos energía, son más silenciosos, duermes tranquilo y son de máxima calidad y durabilidad. Con más de 40 años de experiencia, Anguo es tecnología, calidad y respaldo en climatización. Visita anguocie.cl y encuentra a tu instalador especialista. Anguo, especialista en climatización. En Neumáticos y Llantas del Pacífico llevamos 25 años rodando contigo. Los mejores precios y el stock más grande del país. Neumáticos de moto, auto, camioneta, camión y la nueva línea industrial agrícola. Encuéntranos desde La Serena hasta Concepción. O si lo deseas, compra online en llantasdelpacifico.cl con despacho a todo Chile. Si tienes dudas, escríbenos por WhatsApp y te asesoramos al instante. Neumáticos y Llantas del Pacífico junto a Dunlop y Falken. Precios a tu medida. Una educación que transforma. Elige SSCC Concepción. El proceso de admisión 2026 del Colegio Sagrados Corazones de Concepción se encuentra abierto. Aún quedan cupos disponibles en algunos niveles. Ofrecemos un proyecto educativo integral y evangelizador, con formación en valores y metodologías innovadoras desde los primeros años. En educación parvularia trabajamos con el enfoque Reggio Emilia. Promovemos el inglés desde Playgroup. Potenciamos el aprendizaje cooperativo y contamos con Self-Learning Centers de primero básico a cuarto medio. Disfruta de una infraestructura moderna, laboratorios, espacios para arte, música, tecnología y deporte de primer nivel. Consulta por vacantes al 41 240 404. Más información en concepcionsscc.cl. Síguenos en redes sociales @SSCC Concepción. Yo soy SSCC, Colegio Sagrados Corazones de Concepción, educando corazones para transformar el mundo. ¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? Kame es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real, sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos y mucho más. Te permite centralizar tu información contable y financiera. Escríbenos en kame.cl. Hablar de Certilab es hablar de microbiología de aguas y alimentos. Certilab es un moderno laboratorio al servicio de la seguridad alimentaria. Conoce más en certilab.cl. Cada decisión cuenta y elegir cómo mover tu negocio es una de las más importantes. En Salpa Automotriz te ofrecemos soluciones adaptadas a tus necesidades, respaldo experto y una red a lo largo de todo Chile. Encuéntranos en Avenida Américo Vespucio 869 Talcahuano. Salpa Automotriz, soluciones de confianza.
Oye, Fran, ¿qué onda este hotel que me trajiste? ¿No es ni parecido al que vimos por internet? Nada, no se parece en nada. Pucha, lo siento, no tuve tiempo para seguir buscando. Ay, pero si te lo dije, asesorémonos con expertos. A veces lo barato cuesta caro y te puedes arruinar las vacaciones que tanto esperaste. En Turismo Esquerré, con 100 años de historia, te acompañamos en la planificación junto a nuestros asesores de viaje. Visítanos en las sucursales de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Turismo Esquerré, viajando juntos. Más información en www.turismoesquerré.cl. Las voces de Bio Bio y Ñuble en Mesa de Noticias. Softland, el mejor aliado para tu empresa. Las soluciones de Softland te permitirán incorporar el más completo software de gestión y además con todo el apoyo de sus consultores que brindarán un servicio de capacitación personalizado para todos tus colaboradores. Visítanos en softland.cl. El proceso de admisión 2026 del Colegio Sagrados Corazones de Concepción se encuentra abierto. Aún quedan cupos disponibles en algunos niveles. Ofrecemos un proyecto educativo integral y evangelizador con formación en valores y metodologías innovadoras desde los primeros años. Promovemos el inglés desde Playgroup y potenciamos el aprendizaje cooperativo. Consulta por vacantes al 41 240 404. Más información en concepcionsscc.cl. Síguenos en redes sociales @ssccconcepción. Colegio Sagrados Corazones de Concepción, educando corazones para transformar el mundo. Reserva tu departamento sin pie y sin ahorro. Sí, escuchaste bien, 0 ahorro, 0 pie y 0 excusas. Edificio Monteprado, emplazado en el mejor sector de Chillán, calle Purén 315, a solo 5 cuadras del nuevo hospital de Chillán. Entrega inmediata, consulta por nuevo subsidio a la tasa de interés. Más información llamando al teléfono 988882100 www.integral.cl. Atención, si tu auto es del año 2010, esta es tu última oportunidad para un ahorro gigante en combustibles. Conviértelo a GLP vehicular antes de que termine el año y empieza a ahorrar de verdad en combustible con Gasco Autogas. No te quedes fuera. Más información de factibilidad en gasco.cl/transporte. Y ya estamos de vuelta con nuestro Lucas Serrano, estamos analizando las elecciones, hoy día hay mucho que ver y claro, se nos vienen 4 semanas, no sé si tan justas, pero 4 semanas en donde efectivamente vamos a estar nuevamente en este proceso electoral. Pero desde lo local, y Leslie lo mencionó al inicio del programa, Lucas ya había adelantado que podía pasar en la parlamentaria, por lo menos acá en el Distrito 20 y quizás en el 21, pero sobre todo en el 20 que estaba muy competitivo. ¿Se cumplieron tus proyecciones o no, Lucas Serrano? La tuvieron difícil. Algunos sí, tuvimos no alto recambio, pero en el fondo varios heridos, caídos, no heridos, caídos. Iba a pasar, eran muchos nombres competitivos. Creo que era difícil era esperable que quedaran 5 en la derecha. Era esperable lo de Francesca Muñoz. Sí. Quizás la sorpresa es que uno de esos cupos en una lista del Partido Nacional Libertario, Partido Republicano, iba a quedar con tan buena votación para Paz Charpentier. Creo que también es una de las grandes ganadoras del día de ayer porque sacó la segunda máxima mayoría. Y tenemos también algo bien interesante porque tenemos 2 mujeres parlamentarias. Una que ya viene con el social cristiano, y de hecho al social cristiano a nivel nacional no le va tan bien, puede correr incluso el riesgo de desaparecer. Creo que no sé si está cumpliéndolo, pero acá nuevamente tiene su bastión. Y Paz Charpentier es la primera diputada republicana de nuestro distrito, y donde también vemos que en esta derecha como que se le llama más conservadora o más ultraderecha, son mujeres las que están sacando la cara acá en la región del Biobío. Y eso es bien interesante. En tercer lugar tenemos, o tercera mayoría, tenemos un incombustible, Álvaro Ortiz, que llevó el bastión de la lista de Janet Jara, haciendo que hay ciertos lugares donde la negociación de la democracia cristiana sirvió y aquí es una de ellas. En desmedro de eso se pierden otros diputados en ejercicio como Erika Edo, que la tenía muy difícil, y vemos la irrupción también de Antonio Rivas, que por mucho rato estuvo pasando María Candelaria, pero como funciona la matemática, al final la votación de Rivas fue suficiente para sentarlo en el Congreso, para darle un escaño. Lo interesante es lo de Briones también, o sea,
el hecho de que el PDG, por razón lógica de la buena votación que le fue a París, es cierto que no, lo que hablábamos un rato, o sea, no logra capitalizar todo lo bien que le fue a París y su lista parlamentaria. Sí lo vemos con que hay un apoyo a esa lista, o sea, toda la votación de la lista del partido de la gente está bien disperso, o sea, Patricio Briones es el que más tiene, pero no tiene tanto más que otro candidato, Ulloa, por ejemplo, también del PDG. Entonces, ese es uno esperaba 5-3 porque uno no creía que iba a haber tan buena irrupción del PDG. Uno quizás sabía que a París no le iba a ir mal, pero quizás uno tenía más dudas de cómo le iba el PDG a nivel parlamentario, pero finalmente es 5-1-2 en teoría, y también vemos que en la lista de Chile Vamos no hay mayores sorpresas, a pesar de que en algunos momentos estuvo peleado entre Bobadilla y Henry Campos. Bobadilla termina con la pulsada, también convirtiéndose en un incombustible, en una persona que no que logra sortear las dificultades. O sea, Bobadilla ha tenido varias elecciones de diputado con voto voluntario, sin voto voluntario, y ha logrado quedar, y con una Marlene Pérez que también consolida su liderazgo con una votación que no es nada despreciable. Obviamente hay heridos, hay gente con buena votación que quizás no salió, como Félix González, por ejemplo, que quizás hacer esa encrucijada en la solitaria no le convino tanto, pero sin duda alguna hay coletazo, hay reestructuración, se pierden 5, los 8 fueron a reelección y se pierden 5. Y también vemos el surgir de la consolidación de ciertos liderazgos, sobre todo porque, por ejemplo, Francesca Muñoz va a entrar en su último periodo, y la próxima vez que tengamos parlamentarias vamos a tener una senatorial acá. Entonces empezamos ya a empezar a hacer ese despliegue táctico ya de 4 años, pero va a ser interesante ver cómo se proyecta, porque finalmente fueron 2 liderazgos locales, lo que le permite a la izquierda o al progresismo sacar cuentas alegres. Si no fueran esos liderazgos locales que vienen desde los municipios, quizás no hubiesen tenido la mejor de las noches. Y ahí Lucas también, y yo creo que no puede quedar tan quizás como tan soslayado respecto como quienes caen también en la reelección, pero es muy llamativa la poca votación que logra Erika Edo, pensando que en el último tiempo es un parlamentario que al menos estaba comunicacionalmente muy en la primera línea, sobre todo porque también estaba en la mesa directiva del Congreso. Y bailó cumbia con Janet Jara. También, o a lo mejor o a lo mejor la cumbia podría haber sido. Sí, puede ser, no sé, sí, pero ¿de dónde sale tan baja votación? Porque hay otros nombres que, si uno los mira por voto individual, que lo superan por mucho, personas que a lo mejor no son tan conocidas. Tú dabas un dato interesante, Leslie. No, y sabes, Lucas da un dato interesante, Leslie, que tampoco superó la votación que tuvo en 2021. Sí, sacó menos. Por eso les decía, gente como Bernardo Ulloa, que era alguien que no termina ganando la lista del PDG, le fue mejor que a él. Uno puede decir un montón de nombres, el candidato Barra también le fue mejor que él. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, tenemos varias. Primero, Erika Edo había sido antes candidato a gobernador ese mismo año, por cómo se atrasaron las elecciones por la pandemia. Tenemos que él había sido un par de meses antes candidato a gobernador, y después fue candidato a diputado con una Democracia Cristiana que fue sola, y además que no tenía una figura tan rutilante como Álvaro Ortiz, que le quitara votos. Quizás era más un voto de demócrata cristiano que un voto de Erika Edo, que había estado un poquito más visibilizado por su incursión en la elección de gobernadores. Pero por otro lado, también tenemos que todos esos grandes posiciones que tiene Erika Edo, que le dieron notoriedad nacional incluso, son cosas que no necesariamente son valoradas por las personas. No digo que también son castigadas, mucho menos, pero finalmente son intrascendentes para la gente, que probablemente la cercanía, lo territorial parece terminar a haber sido mucho más beneficiado en ese sentido. Y vemos que figuras que a lo mejor hacen campaña o están a niveles políticos interesantes a nivel nacional no resuenan tanto con el votante de la región del Biobío. Sea lo que sea, tenemos de momento un
uno de los grandes heridos en él, en contraposición, si su compañero de su pacto, Álvaro Ortiz, puede sacar cuentas muy alegres porque le fue bastante bien, Bien. y además puede empezar a mirar todos esos vacíos de poder que va a dejar Erika Eva a nivel nacional, puede empezar a mirarlo él con muy buena cara, siendo que va a ser uno de los diputados más importantes que va a tener la democracia cristiana, que logra sobrevivir en senadores, ¿eh? O sea, la democracia cristiana logra con Yarna Proboste y Buenchumilla, porque uno de los riesgos era que si no salía ni Proboste ni Buenchumilla, la democracia cristiana empezaba a darnos la razón a todos los que decíamos que estaba en la UCI y que ya iba a pasar a mejor vida, pero tiene un resurgir, o sea, no digo que el ave fénix, pero a lo menos logra lo suficiente para mantenerse, y ahí Álvaro Ortiz hace una campaña muy interesante, le fue bastante bien, independiente de que había muchas dudas de cómo dejó el municipio y había algunas polémicas por ahí. Creo que él fue capaz de sortearlo súper bien. Demuestra que es un animal político también, y que ese animal político está respaldado con votos hoy día, o sea, de no ser por Rivas y de no ser por Álvaro Ortiz, la lista de Janet Jara hubiese tenido mucho peor resultado. También vemos, por ejemplo, a alguien que le fue muy mal, es Alejandro Navarro, en consideración de que había sido hasta hace poco segunda vuelta de gobernadores. En su lista no le fue tan bien como, por ejemplo, a Ana Albornoz, que creo que quizás si hubiera ido en una sola lista podría haber hecho algo más con esta Janet Jara. Y en el fondo igual acá en la región del Biobío quizás no es tan representativo, porque somos una región que, o sea, si alguien te hubiese dicho hace 10 años atrás que la región del Biobío en primer lugar iba a salir José Antonio Casi, en segundo Franco Parisi, la verdad es que te hubiese dado quizás una especie de risa acá en la cabeza. Sí, como que no hubieses creído en esa lectura. Yo creo que eso también te afecta un poco la parlamentaria. Obviamente se esperaba a nivel nacional una mayor victoria de la derecha. No quiero decir que no le fue bien, porque bien le fue, pero se esperaba que pudiera llegar a los quórums más altos. No lo logra, pero acá en la región obviamente vemos una hegemonía bien fuerte de la derecha, y también ahí entra esa duda porque mucha gente pone en oposición al PDG, y esos 14 escaños que tiene el PDG hoy día en el Parlamento pasan a ser interesantes porque son bisagra. Son bisagra porque las dos fuerzas lo van a necesitar si quieren pasar cosas o rechazar cosas, y aun cuando parece ser que... Porque si uno hace la sumatoria de los tres candidatos de derecha, hay un 51%, pero si uno le suma los 19 de Parisi, ya estamos llegando al 70%, que es más de lo que le fue al rechazo. O sea, tenemos también la posibilidad de encontrar que hay gente que en su momento aprobó la primera propuesta constituyente, pero que hoy día están dentro del PDG, y que, porque también la vez pasada hay una gran parte de los votos de París y se fueron para Gabriel Boric, entendiendo que es un contexto distinto, obviamente, donde José Antonio Caz se veía mucho más extremo, pero sin duda alguna estos cambios de hegemonía también tributan en lo que está haciendo en la región y los nombres que nos van a representar en el Parlamento durante los próximos 4 años. Lucas, se nos ha pasado el tiempo volando, siempre nos pasa lo mismo, y eso que tratamos de ocupar la mayor cantidad de tiempo en estos análisis. Se nos vienen 3 semanas y media por delante. Hoy día empiezan de inmediato las negociaciones, las conversaciones. ¿Hacia dónde va a ir enfocada, crees tú, la campaña hoy día, pensando en que pareciera, uno nunca tiene que dar por sentado estas cosas, hay un candidato que la tiene un tanto más fácil? Sí, la verdad es que esto tiene que ser rápido. Y yo creo que por eso, ¿se acuerdan cuando hablamos el lunes pasado? Yo decía que lo importante es que hubiera una foto Cascaizer, Matei. No es que estuvieron los tres, pero cada uno se sacó su foto particular y estuvo ahí, porque entendían que rápidamente tenían que ordenarse, porque esto es muy rápido, tenemos una Teletón entre medio. Entonces, sin duda alguna, la articulación es fundamental. Cada uno tiene que hacer un juego relativamente distinto. Janet Jara corre con una leve ventaja, no en los números, bueno, obviamente sin haber salido primera, sino que ella sabía que iba a pasar la segunda vuelta, lo tenía bien claro. Entonces la agenda del lunes ya estaba, ya sabemos que, por ejemplo, el senador Saavedra va a agarrar acá el comando de Janet Jara. Entonces pues ellos tenían más o menos una agenda preparada, porque quizá la holgura no es la que ellos quisieran, pero sabían que iban a pasar primero
a segunda vuelta, y eso estaba entre sus planes, su agenda, y más o menos eso lo tenían presupuestado. Ahora, obviamente, tiene que hacer un periplo muy fuerte porque probablemente los votos de Artés no les va a ser muy difícil tenerlo. Lo de Marco Enrique Minami hay que ver, pero aún así son números muy bajos. Como les decía, si hiciéramos el ejercicio de incluir a Harold dentro de la izquierda, no suma ni el 30% con esos votos. Entonces tiene que salir a mirar el bolsón de votos de Parisi y tiene que entrar a tratar de romper con gente que ha sido muy crítica del gobierno y ver cómo los logra seducir, porque necesita sacar votos de ahí, necesita sacar un bolsón importante de ahí para tener alguna opción. Y por otro lado, lo de José Antonio, que también tiene que ser rápido, que obviamente creo que no dudaba que iba a pasar a segunda vuelta, pero tenía competencia más dura y podría haberse mantenido un tenor de duda. O sea, aún así, Parisi le sacó 6 puntos a Parisi, entonces tampoco fue un triunfo tan holgado, pero sí tranquilo, y él tiene que articularse y tiene que hacer por lo menos la primera pega que tiene José Antonio Kast, que parece sencilla en papel, pero a veces las cosas no son así, es asegurar los votos de Evelyn Matei y de Johannes Kaiser. Él tiene algo así como 300.000 votos menos que Janet Jara, y Johannes Kaiser solo tiene 1,5 millones, Evelyn Matei tiene 1,2 millones, entonces claramente las posibilidades entre los tres suman más del 50% de los votos del día de ayer. Sus posibilidades están abiertas, pero él no tiene que tener fuga de votos, él tiene que rápidamente tomar control de esos votantes. Creo que tanto Kaiser como Matei se lo han facilitado bastante, y hay que ver después, ahora que vamos a tener debates mucho más programáticos, porque vamos a tener 2 candidatos, cómo se empieza a jugar la campaña. Tenemos claro que se va a empezar a jugar en campaña narrativas bien duras. Vamos a tener, ya lo escuchamos un poco, aquí hay que derrotar a la derecha fascista, o aquí hay que derrotar al comunismo. Es bien gracioso porque mientras que escuchamos estas consignas tan de Guerra Fría, tan old school con respecto a eso, tenemos que, tanto Kast como Jara son versiones mucho más diluidas y moderadas de lo que se esperaría que fuera un candidato del Partido Republicano y una candidata del Partido Comunista. Y no solamente ahora que pasaron la segunda vuelta, en general en esta campaña han sido bastante mesurados, independiente que están en una posición de ultranza, y hay que ver cómo eso resuena con el votante, pero efectivamente hay muy poco tiempo y hay que ver cómo se articulan los partidos. Luca, y muy breve, pero para ti, y dando los porcentajes, cómo quedó también como el Congreso, ¿crees tú que está cerrada ya la segunda vuelta o podríamos tener sorpresas? Nunca está cerrada una elección. No, nunca está cerrada una elección. Obviamente las probabilidades de que Kast gane son quizás más altas que la de Janet Jara, pero si esta elección estuviera cerrada, tendríamos que decirle a nuestros amigos del Frente Amplio, el Partido Comunista, del Socialismo Democrático, mejor que ni lo intenten. La tiene difícil, porque lo hemos conversado, estamos en un momento internacional antiincumbente en general, o sea, a la gente no le gusta mantener gobiernos por mucho tiempo, y tenemos un bolsón de votos muy fuerte que tuvo en la derecha, que la izquierda no ve de dónde puede sacar, entonces obviamente en el papel la tiene más difícil, pero tampoco es para decir carrera corrida, porque también yo creo que lo que vamos a empezar a ver es Janet Jara va a subir un poco más en la encuesta, y al final Janet Jara, no con el mejor de los desempeños, no con los números y la tranquilidad que le hubiese gustado, ha hecho todo lo que le han pedido. Ganó una primaria, se instaló bien tomó control, a pesar de que ayer lo que vimos que tomó control de los números más bajos del gobierno, pero tomó control del tercio más o menos que apoya el gobierno, a lo menos en su cota más baja, y aseguró su paso a segunda vuelta. Entonces es una nueva elección, tienen que hacer mucho, eso es sumamente importante, entender que la candidatura de Janet Jara con lo que hizo en primera vuelta no le alcanza ni cerca, y el desafío es ver si logra reinventarse por una segunda vuelta para poder a lo menos tratar de competir.
Nuestro Lucas Serrano, por supuesto, analizando elecciones como es tradición. No hay elecciones sin nuestro Lucas Serrano acá en Mesa de Noticias y, por supuesto, dándonos todas las alternativas de lo que se viene ya. El mes va a pasar volando absolutamente. Sí, ¿cierto? ya hay agendados debates. Ya hay agendados debates, hay varias actividades. Así que Gracias, Lucas, por acompañarnos. Que estén muy bien, hasta luego y nos veremos en una próxima. Buena semana. Igual para ti. Hasta luego. Ahí teníamos a nuestro Lucas Serrano, por supuesto, análisis de elecciones, algo que, por supuesto, vamos a estar viviendo toda esta jornada. El post-elecciones siempre seguramente vamos a escuchar también a nivel local quienes quedaron en el camino, quienes no lograron salir reelectos o quienes están ya preparándose para asumir a partir del 11 de marzo este desafío de ser parlamentarios por la zona.